Shalom, shalom Israel, Casa Integral. Aquí estamos una vez más con ustedes, sus servidores, Erika y Jorge Ruiz. Vamos a encontrarnos una vez más en este tiempo de devocional Parashá en familia, para la familia. Estamos ya por el quinto día, octavo tiempo de Parashá. Y la Parashá de esta ocasión la conocemos como Vayislach, traducido es y envió. Seguramente las injusticias de la vida nos llaman la atención en alguna parte de nuestra mente y rogamos al Padre Eterno diciendo en nuestro corazón que ninguna maldad se quede en la impunidad. Creo que lo hemos hecho en algún momento de nuestras vidas. Como hijos del Eterno de Adonai pensamos y deseamos el bien para todos. Pero sin lugar a duda, los pecados que más sobresalen en las diferentes sociedades del mundo y en los que más se evidencia su gran relevancia están precisamente los pecados del sexo y la muerte. Los primeros lugares noticiosos del mundo demuestran que así es. Y es un tema que no es ajeno a las Santas Escrituras. Por lo que en este tiempo diremos al respecto haciéndonos una pregunta que la palabra del Eterno nos hace con claridad. ¿Qué es lo que no debe hacerse en Israel? Acompáñenos en este tiempo, no se despegue, quédese aquí con nosotros. Estudio Bíblico Devocional en la familia. Para las familias. Desde Israel, Casa Integral, una herramienta que revolucionará tu estudio bíblico Parashá de la semana. Con solo un clic, podemos conectarnos. Contáctanos en nuestras redes sociales. Israel, Casa Integral. Acompáñanos en este recorrido de 365 días de enseñanza bíblica. Amén, aquí estamos una vez más y vamos a abordar los pasuk para este momento. Están en Bereshit, Génesis capítulo 34, desde el verso número 1 hasta el capítulo 35, versículo número 11 o versículo 13. Ahí estaremos disertando en este tiempo, reflexionando acerca de lo que el Padre Eterno quiere hablarnos. Antes de ello, permítanos hacer la oración por la Kadosh Torah. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol ha'amim, venatan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten haTorah beshem Yeshua HaMashiach. Bendito eres tú, Adonai, Elohim nuestro y Rey del universo, que nos ha escogido de entre todas las naciones y nos ha entregado su Kadosh Torah. Bendito eres tú, Adonai, dador de la Torah, en el nombre de Yeshua, el Mesías. Amén. Amén. Abordaremos entonces el pasaje Génesis, Bereshit capítulo 34, versículos 5 al 7, y dice así: Pero oyó Jacob que Siquén había amancillado a Dina su hija, y estando sus hijos con su ganado en el campo, calló Jacob hasta que ellos viniesen. Ese calló de hacer silencio. Y se dirigió Hamor, padre de Siquén, a Jacob para hablar con él. Y los hijos de Jacob vinieron del campo cuando lo supieron, y se entristecieron los varones y se enojaron mucho, porque hizo vileza en Israel, acostándose con la hija de Jacob, lo que no se debía haber hecho. Concluyendo en la lectura encontramos por qué la pregunta, y dice ahí el último renglón: con la hija de Jacob, lo que no se debía haber hecho. Todos los pueblos, culturas, sociedades, aglomeraciones, civilizaciones o lo que queramos pensar tienen sus mínimas normas de conducta de vida, y el pueblo del Eterno, por supuesto, tenía unas muy completas, muy dicientes, muy puntuales. En este caso está la fornicación y veremos por qué precisamente la palabra de hoy nos conduce a esa reflexión. ¿Qué es lo que no debe hacerse en Israel? Entonces sucedió que Dina, la hija de Jacob, salió de su mundo moral, que era bastante alto, que era un estándar alto, y se va al mundo moral más bajo de la sociedad que rodeaba a su pueblo, y se da un espacio, lo que no debemos hacer los hijos del Eterno, se permite un
un espacio para coquetear. Se fue a ver a las hijas de la tierra, del lugar donde ella estaba habitando con su familia. Su corazón no se quiso mantener firme en las enseñanzas de su pueblo, su cultura, su comportamiento. Así es que lo que hizo fue abrir una puerta en la que esta joven llevaría finalmente a unas consecuencias que no se imaginó nadie en su momento. Consecuencias en las que finalmente ella fue deshonrada. Es la palabra actual y es una palabra bien nacida desde la antigüedad, deshonra. Mancillada, nos describe la escritura en alguna forma, y es que el pecado de Siquem y Dina lo conocemos muy bien en toda sociedad y se llama fornicación. El Eterno prohíbe tener relaciones sexuales fuera del pacto matrimonial y esto tiene una razón de ser. Esta norma no es solamente para Israel, sino para todos los hijos de Noach, todos los que fueron descendientes del resultado de Noach y sus hijos, puesto que está escrito que el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Eso lo encontramos en Bereshit capítulo 2, versículo 24. El que no ha anunciado que ahora deja a su padre y a su madre en un acto público no puede ser una sola carne con una mujer. El que no se ha unido a una mujer en un acto público de matrimonio establecido por las normas de las autoridades de su país, de su civilización, de su lugar, no tiene el derecho de tener relaciones sexuales con esta mujer. El que no ha adquirido una mujer de la cual se puede decir que es su mujer como tal, mediante las normas establecidas para el matrimonio, no puede unirse físicamente ni tampoco debe vivir junto. Y esto es algo claro para la mayoría de las sociedades, aunque el mundo actual nos diga a grito cosas contrarias. Hay algo muy importante con todo esto que mencionas y es la reacción que tienen los hijos de Jacob. Cuando los hijos de Jacob oyeron que había pasado con su hermana, se indignaron en sobremanera. No dice ni que un poquito, ni que a cierto nivel, dice en sobremanera, demasiado diríamos. Los de ellos se volvieron muy violentos y sabemos muy bien quiénes son, que son dos cabezas de tribu, que son Shimeón y Leví. Y ese volverse violentos fue que ellos querían llevar ese deshonor que ocurrió en ese momento a una consecuencia final para sentir que se limpiaría el honor de su familia, de su hermana y en este caso de su cultura como tal, de su pueblo. Así es que desafortunadamente tomar venganza fue lo más inmediato que encontraron. Aunque estos dos hermanos hicieron algo incorrecto que de ninguna forma debiera haber ocurrido, en realidad en sus mentes estaba muy cierto, era que la protección a la alta moral o al alto nivel estándar de moral que tenía su pueblo y su familia debían en alguna forma ser resarcido. El Eterno, sabemos muy bien, tiene muchos propósitos ciertos y puntuales con nosotros como sus hijos, y eso es algo que está sembrado totalmente en las civilizaciones y en este caso en la cultura israelita, en el pueblo hebreo. Muchas destrucciones de civilizaciones se dieron precisamente por asuntos como estos. Cuando estábamos haciendo la reflexión inicial dijimos que tal vez dos de los pecados que más marcan esta humanidad y que ocupan el primer lugar noticioso en el mundo son precisamente la muerte y los pecados sexuales, porque es algo trascendental, es algo que marca. Entonces Simeón y Leví estaban pensando en tomar venganza de esta infamia que enlutaba en su momento a todo Israel. Así es que el asunto de tener relaciones sexuales sin previo pacto matrimonial y legal era más que todo una ofensa al pueblo del Eterno. El Eterno está llamándonos a ser un pueblo santo y esto era algo que manchaba al pueblo del Eterno en su momento y que ellos como varones respondientes a su sociedad, a su casta, a su simiente, a su cultura, a su trayectoria, a su familia, a su hermana, no iban a permitir que pasara por. Así es, y cuando Jacob reprendió a Simeón y a Leví por lo que habían hecho, ellos contestaron que no se puede
puede tratar a una hija de Israel como una prostituta, y esto lo podemos ver en Bereshit, capítulo 34, verso 31. Imagínate cuán duro, y el término ahí, la escritura nos habla a veces diciendo ramera y otros términos muy similares, pero veamos muy bien por qué nos lo hace ver así. Claro, ellos querían defender el honor de su familia y eso la escritura nos lo deja muy claro. Pero ¿qué pasaba? Que a pesar de que su motivación era correcta, su manera de tomar justicia en sus propias manos era incorrecta, al querer vengarse de todo un pueblo por lo que había hecho un solo hombre, que además había sido provocado por su hermana Dina. Entonces es cuando nosotros queremos ver lo que le hacen a nuestra familia o tal vez la falta, ¿no? La cometida falta contra los nuestros. Exacto, pero ¿qué pasa cuando no examinamos a los nuestros? Cuando nosotros hemos en alguna forma dado pautas, o hemos también ofendido, o hemos dolido, o hemos enfrentado. O hemos abierto puertas, como tú nos decías al inicio. Muchas veces nosotros con nuestras actitudes o con nuestra boca, con las palabras que decimos, abrimos puertas y nos damos ciertos permisos. Y esos permisos traen consecuencias como esta. En este caso una fatal, ¿no? Porque fue finalmente el abrir esa puerta a coqueteo llevó a una acción impura, algo que dañó en su momento y afrentó a todo un pueblo y finalmente termina en muertes. Claro que sí, porque mira que más adelante la ira de Simeón y Leví fue maldecida por su padre. En Bereshit 49:7 lo podemos ver y el resultado de este pecado de asesinato fue que las dos tribus fueran esparcidas entre las demás tribus a la hora de repartir la tierra. Qué triste, imagínate cuánta consecuencia funesta hubo de un pequeño acto, entre comillas, de un pequeño permiso, entre comillas, muy grandes que se dio en algún momento una hija de Israel. Ella provocó esta situación cuando se permitió no estar en la sujeción de lo que sus mismas normas de vida le enseñaban en su cultura. El Israel Santo, bendito sea nuestro Padre Eterno, tiene por muy alto estándar de honor saber que no debe haber fornicación entre sus hijos. Y eso debe ser algo que debemos tener todos en nuestra mente ahora y por siempre. Los que son verdaderos israelitas, verdaderos hijos del Eterno, cuidan mucho, mucho no llegar al pecado de la fornicación por ninguna forma. Y esto ha sido y seguirá siendo para todos los que observamos la Torá. Sí, esto nos lo habla también la palabra en 1 Corintios capítulo 6, verso 18, y dice la palabra: huid de la fornicación. Todos los demás pecados que un hombre comete están fuera del cuerpo, pero el fornicario peca contra su propio cuerpo. De ahí sale todo un estudio y no nos podemos detener, No. pero sabemos que es una realidad. Efesios capítulo 5 de los versículos 5 al 7 dice: ¿sabéis esto? Que ningún fornicario o inmundo u avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Yeshua y de Adonai. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira del Eterno sobre los hijos de desobediencia. No seas pues partícipes con ellos. Imagínate qué exhortación tan alta y tan dura. Y mira lo más fuerte también, pues toda la palabra es muy clara. Mira lo que también nos dice en Colosenses capítulo 3, versos 5 y 6. Dice: por tanto, considerad los miembros de vuestro cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos y la avaricia, que es idolatría. Pues la ira de Adonai vendrá sobre los hijos de desobediencia por causa de estas cosas. Mira nomás cómo termina ese último renglón del versículo. Pues la ira de Adonai vendrá sobre los hijos de desobediencia, y dice, por causa de estas cosas. Increíble y terrible, y que el Eterno guarde cada día nuestras vidas. Amén. Revelación o Apocalipsis capítulo 22 versículo 15 también nos habla de ello y nos dice que afuera estarán los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y practica la mentira. Pero nos está puntualizando el verso 15, dice: afuera van a quedar ¿quiénes? Hechiceros, fornicarios, homicidas, idólatras. El que ama y practica la mentira como un quinto punto, pero ahí generaliza una cantidad de cosas más que podemos encontrar a raíz o partiendo de estos pecados. Así es que para el día de hoy, mis amados hermanos en las naciones que nos escuchan,
reflexionemos. Reflexionemos con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón, con todo nuestro espíritu, con nuestra alma, con nuestra mente misma. Si en alguna forma o en algún momento hemos practicado algún pecado sexual, arrepintámonos. Tomemos la decisión de nunca más volver a hacer tal cosa. Pidámosle perdón al Eterno para que podamos ser limpiados a través de nuestro Mesías Adonai Yeshua. Todos los que abandonan el pecado son aceptados y limpiados en su infinito amor. Los que confesamos, creemos y seguimos sus palabras fieles, sabemos que nuestro Mesías espera por cada uno de nosotros. Hoy es tu oportunidad, Hijo del Eterno, que me escuchas en cualquier lado del mundo. Que el Eterno nos dé fuerzas todos los días para vivir en victoria sobre el pecado sexual y que nos guarde. Ya vemos cuántas consecuencias ocurrieron por una pequeña ventana, espacio que se abrió. Así es que te invitamos a que te suscribas a nuestros canales de YouTube Israel Casa Integral, a que escuches Radio Génesis 1:28 y que estés atento a toda la programación que hay en Israel Casa Integral. Amigos, gracias por ver el video del día de hoy. Con tu control remoto puedes seleccionar el botón arriba de suscribirte y también te dejamos 2 videos que también sabemos que van a ser de ayuda para tu vida. Gracias por estar con nosotros aquí en Israel Casa Integral. Recuerda, es un gran privilegio servir a Adonai.